Justo ayer, 26 de octubre, la editora Vanguard Syndrome editó por primera vez en Blu-ray la película de horror de culto The Walking Dead, dirigida por S.P. Samtau en 1989. Esta es una noticia pero que muy buena. Para los que no la conozcan, se trata de una película que algunos pudimos rescatar en un pase televisivo de Antena 3 muy oscuro, con el título de La maldición del templo azteca. Nunca se editó en VHS en España y aún menos se estrenó en cines. El encargado de dirigirla es también un desconocido para prácticamente toda Europa. Es un director tailandés afincado en Estados Unidos que se hizo popular a partir de escribir una serie de novelas splatterpunk, ese subgénero del terror y el horror surgido como a finales de los 80 de la mano de autores como David Shaw o John Skip, Craig Spector, Poppy Z. Bright, incluso Clive Barker y un montón más. Hay montones de autores que se subieron al carro del splatterpunk en los 80-90. Más próximo a estas fechas, finales de los 90, mediados de los 90, está Matthew Stoke con su maravillosa novela corta Vacas, y que parten sobre todo del lenguaje postmoderno que pudo cultivar Robert Bloch o Richard Matheson, pero más cercano al espectáculo de lo que es el gore, las descripciones muy gráficas de violencia y asesinatos, más que en el suspense, más que en las tramas macabras y retorcidas. El splatterpunk se caracteriza sobre todo por tener un contenido altamente violento y dedicado en exclusiva a satisfacer los bajos instintos del lector, con referencia a la violencia más extrema. The Walking Dead sí pudimos verla algunos en aquel pase oscurísimo de Antena 3, con el título de La maldición del templo azteca. Hasta hace unos años podía incluso descargarse en la red un montaje de un DVD bastante mediocre con el sonido del VHS, de la grabación del VHS de aquel pase de Antena 3. Y bueno, así es como algunos la pudimos rescatar para poder verla con una calidad un poquito más decente que en VHS. Pero hasta ahora que tenemos la noticia de la edición en Blu-ray, que es un masterizado en 4K a partir del negativo original en 35 milímetros, que no se ha podido ver o que no hemos podido disfrutar en su plenitud. El DVD, como he dicho, es mediocre. ¿Por qué? Lo típico de muchos DVDs. Eran como copias de algún pase televisivo tan oscuro como el de Antena 3 aquí en España, y se recortaban los laterales, ¿vale? La película fue rodada originalmente en Panavision, en formato panorámico, unos 16:9 más o menos, y en los pases televisivos fue recortada por los laterales y se le subió un poco el contraste de la imagen y tal, o sea que la destrozaron bastante. Así que solo tenemos esa referencia hasta ahora, gracias a Vanguard Syndrome. Yo aún no he podido ver esa copia, es nueva de hace un día. Espero poder verla, aunque sea en inglés, porque en castellano, pues bueno, las cosas que dicen tampoco son muy allá. Quiero decir que se entiende bastante bien, aunque sea en inglés, y aunque sepas solo un poquito inglés, la puedes entender, porque lo que se dice, bueno, es mínimo. Es una película pues con mucha acción y muy visual, no importa tanto el diálogo, la podéis ver en inglés si no tenéis incluso muchas nociones de inglés. En la línea de las novelas o los relatos de Somtau, aquí asistimos a un espectáculo exoticísimo, muy propio de aquellos mundo macabros, de aquellas películas pakistaníes, indias, exploits de películas de terror de éxito de los 70, 80, pero con un regustillo más yankee. ¿Por qué? Porque es una película rodada en Estados Unidos con un equipo estadounidense y con el ritmo y el montaje, el dinamismo propios de una película americana, y la atmósfera sobre todo, y el presupuesto, que es un poco más elevado que el de aquellas series Z exóticas, indias, pakistaníes. Pero el contenido es el mismo, es igual de psicotrónico, igual de demencial e igual de estúpido y delirante. El plus de The Walking Dead es precisamente esa atmósfera con una economía de medios un poco por encima de lo que suele ser habitual en una serie Z,
con un guión de este palo. Aparte de eso, se nota lo verde que estaba SP Samta a la hora de dirigir esta película, porque fue su debut cinematográfico, es su primera y única película. Y precisamente por eso notamos que la dirección es verdad que adolece de ritmo. Y el montaje es aún peor, el montaje es muy caótico, quizás por esa torpeza a la hora de desarrollar las escenas que tiene el director. Como que el tempo muy desastroso, ¿vale? Tiene una narrativa bastante deficiente. Sin embargo, eso no es lo importante, porque asistimos a un espectáculo de tonterías, a cual más hiperbólicas y exageradas, donde la sangre y las vísceras hacen acto de aparición cada 5 minutos, y eso es lo bonito que tiene. La película arranca a los primeros 3/4 de hora. A partir de ahí es un poquito menos lenta. Somtow, que también interpreta un papel en esta película, es una especie de líder de secta diabólica donde se rinde culto al dios maya de la muerte, con sus zombies esbirros y sus sacrificios humanos, sus corazones arrancados de niños pequeños, para alimentar al dios maya de la muerte, y que imponga su reino de terror y caos en la tierra. Así de básico y así de efectivo. El curioso protagonista es un cura católico que lleva una pandilla de personajes, a cual más variopinto, a México en la celebración de Día de Muertos, para ver todo aquello, para hacer turismo y para conocer un poco la espiritualidad y el significado de la festividad de México del Día de Muertos. Así que, en medio de un montón de personajes completamente absurdos, que a veces pensamos que por qué no se mueren de una puta vez, porque no lo soportamos, a excepción del cura, que el cura católico, por lo que muchos creíamos, no es tan repelente, y es uno de los personajes más sensatos, coherentes e interesantes de la película, quizás el que más. Después de esto, llega la absoluta locura. Parece que el guión incluso esté improvisado sobre la marcha. Así de delirante es. Tiene algunos de los efectos especiales de gore, maquillaje y prótesis más rocambolescos que se recuerdan en esos últimos años, y la cantidad de estos es más que generosa. Es una película que por momentos es bastante ultra sangrienta. Y vemos a veces que es de manera bastante gratuita, que Somtow a veces recurre al gore como una manera poco sutil de satisfacer sus bajos instintos, más que como reclamo comercial o que otra cosa. Se nota que se divierte realmente ideando todas estas escenas de muerte y pringue y monstruosidades. Exorcismos, transformaciones loquísimas de dinosaurios mutantes y criaturas del Averno putrefactas y leprosas, una particular visión del deporte del baloncesto, y tanto humor negro como diálogos irrisorios, personajes absolutamente despreciables, otros más o menos simpáticos, y un clímax final que va de la vergüenza ajena a lo fascinante por su elevadísimo nivel de desvergüenza, improvisación y ridículo. Así que mucha magia, mucha estupidez, muchísimo gore de alta calidad, por cierto, y un ritmo errático, un manejo del tempo torpe, que sin embargo se ven compensados por su guión absolutamente psicotrónico y delirante. Esta edición de Vanguard Syndrome creo que merece mucho la pena, sin haberla visto. Viene también con extras, pero estamos seguros de que va a ser mucho mejor que los referentes previos de VHS y DVD. Así que es todo un motivo de celebración y bienvenido sea. Que a falta que hacía, yo soy fan de The Walking Dead, me flipa,
a pesar de estas cuestiones, de esta serie de cuestiones técnicas que la colocan bastante por debajo de lo que debería haber sido si lo hubiese dirigido, por ejemplo, un director un poquito más capacitado o un poquito menos verde. Pero la gracia también estriba en eso, en que Somtau, la manera en que Somtau tiene de llevar a cabo esta película, yo creo que la hace particular, la hace especial. Una muy buena peli de género, solo para fans de las vísceras y de la magia y de la serie B. Y bueno, pues eso, quien la pueda localizar, que no se la pierda porque ahora yo creo que puede verla en unas grandes condiciones.